What inspired messages we've heard Qué this evening. mensajes tan inspiradores los que hemos oído en esta ocasión. Everything that's been said. Apoyo todo lo que se ha dicho. Remind you that the Tabernacle Les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana en la mañana de 9:30 a 10 hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro agradecimiento al coro de poseedores del sacerdocio de los institutos de Logan y Ogden por la hermosa música que nos han brindado esta noche. Después de mis palabras, the choir singing, el coro cantará el himno Sabed que el hombre libre está. benediction will then be offered by Después, el elder Larry W. Gibbons de los 70 ofrecerá la última oración. As I gazed into this audience, Al observar al público presente y ver la gran cantidad de poseedores del sacerdocio que hay ante mí, vision went up and down each aisle. recorrí cada una de las hileras con mis ojos y me sentí como un niño que había hace unos meses en la reunión de ayuno y testimonios de nuestro barrio. Lo distinguí a él en la última fila y estaba un poco inquieto mientras juntaba el valor de subir a dar su testimonio y finalmente con un pequeño empujón de su madre y un susurro al oído de su padre, el chico caminó por la fila, nos pasó en el estrado, puso sus manos sobre el púlpito, miró a los presentes y se dio media vuelta y regresó. Volvió por la misma fila, por la misma hilera, I can't por do el mismo that. pasillo y yo no puedo hacer eso. I express appreciation Expreso agradecimiento al voto de apoyo as well as my counselors. y sostenimiento que he recibido yo, así como mis consejeros y todas las autoridades generales. I'm aware that you, my brethren, En esta ocasión soy consciente de que ustedes, mis hermanos, tanto aquí en el centro de conferencias como en miles de otros sitios, representan la congregación más numerosa del sacerdocio que jamás se haya reunido. part of the Formamos parte de la hermandad más grande de todo el mundo. how fortunate Cuán afortunados y bendecidos somos de ser poseedores del sacerdocio de Dios. instructed. Hemos sido instruidos y edificados al escuchar mensajes inspiradores. I pray that I might Ruego contar con su fe y oraciones al compartir con ustedes los pensamientos y sentimientos que han ocupado mi mente hasta hace poco, mientras me he estado preparando para hablarles. as bearers of the Como portadores del sacerdocio, se nos ha mandado a la tierra en tiempos difíciles. live in a complex world. Vivimos en un mundo complejo, con corrientes de conflicto por donde quiera. Political Las intrigas políticas arruinan la estabilidad de las naciones. Los déspotas buscan el poder and segments y los sectores de la sociedad seem forever parecen estar siempre oprimidos, privados de oportunidades y sintiéndose fracasados. we Nosotros, los que hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, podemos marcar la diferencia. qualify for the help of Cuando calificamos para recibir la ayuda del Señor, podemos fortalecer a los jovencitos, regenerar a los hombres y lograr milagros en su santo servicio. Nuestras oportunidades son ilimitadas. a fitting example. Tenemos la tarea de ser ejemplos apropiados. We're strengthened by the Derivamos fortaleza I quote de la verdad de que la fuerza más extraordinaria en el mundo hoy día es el poder de Dios que obra mediante el hombre. Y eso es una cita. if we are on the Lord's Si nos encontramos haciendo las cosas del Señor, hermanos, tenemos derecho a recibir su ayuda. truth, Nunca olviden esa verdad, of course, is predicated que esa ayuda divina, por supuesto, depende de nuestra dignidad. must ask. Todos debemos preguntarnos, ¿tengo manos limpias? ¿Es puro mi corazón? Am I worthy? ¿Soy un siervo digno del Señor? We are surrounded by so much Nos rodean muchas cosas que tienen como fin distraernos de lo que es virtuoso y bueno and good. y tentarnos con aquello que nos haría indignos de ejercer el sacerdocio que poseemos. Exercise the priesthood we bear. I speak not just to the No solo me dirijo a los jovencitos del sacerdocio arónico, sino también a los varones de toda edad. Las tentaciones se presentan en diversas formas a lo largo de nuestras vidas. brethren,
Hermanos, reunimos en todo momento los requisitos para efectuar los sagrados deberes del sacerdocio que poseemos. Jovencitos, ustedes, los presbíteros, son limpios de cuerpo y espíritu al sentarse ante la mesa de la Santa Cena los domingos para bendecir los emblemas. Jovencitos, maestros, ¿son dignos de preparar la Santa Cena? Diáconos, al repartir la Santa Cena a los miembros de la Iglesia, ¿lo hacen con la certeza de que están espiritualmente calificados para hacerlo? ¿Comprende plenamente cada uno de ustedes la importancia de todos los deberes sagrados que llevan a cabo? Mis jóvenes amigos, sean fuertes. Estamos rodeados de las filosofías de los hombres. Actualmente, la cara del pecado muchas veces lleva la máscara de la tolerancia. No se dejen engañar. Detrás de esa fachada está la congoja, la desdicha y el dolor. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y ningún disfraz, no importa cuán atractivo sea, puede cambiar esa verdad. El carácter de la transgresión sigue siendo el mismo. Si los que supuestamente son sus amigos los instan a hacer cosa alguna que ustedes sepan que está mal, sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que hacerlo solos. Tengan el valor moral de ser una luz para los demás. No hay amigo más valioso que su propia conciencia tranquila, su propia pureza moral. Y qué glorioso sentimiento es saber que están en el lugar señalado, limpios y con la confianza de que son dignos de estar allí. Hermanos del sacerdocio de Melquisedec, ¿se esfuerzan diligentemente todos los días por vivir de la manera que deben hacerlo? ¿Son amables y amorosos con su esposa y sus hijos? ¿Son honrados en sus tratos con los que los rodean en todo momento y en toda circunstancia? Si alguno de ustedes ha cometido algún error, hay personas que los ayudarán a volver a ser limpios y puros. Su obispo o presidente de rama está ansioso y deseoso de ayudar y lo hará con comprensión y compasión. Sí, hará todo lo posible por ayudarlos en el proceso del arrepentimiento, para que una vez más se presenten en rectitud ante el Señor. Muchos de ustedes recordarán al presidente N. Eldon Tanner, que fue consejero de 4 presidentes de la Iglesia. Él brindó un firme ejemplo de rectitud a lo largo de una carrera en la industria, a lo largo de su servicio en el gobierno de Canadá y constantemente en su vida privada. Él nos dio este inspirado consejo: nada brindará mayor gozo y éxito que vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Sean un ejemplo, sean una influencia para bien. Cada uno de nosotros ha sido preordenado para llevar a cabo alguna obra como siervo escogido de Dios, a quien Él ha considerado apropiado conferir el sacerdocio y el poder de actuar en su nombre. Siempre tengan presente que la gente espera dirección de ustedes y que están influyendo en la vida de las personas, para bien o para mal. Influencia que se sentirá a través de las generaciones que están por venir. Y hasta allí llega esa cita. Mis hermanos, repito que como poseedores del sacerdocio de Dios es nuestro deber vivir de tal manera que seamos dignos de rectitud, dignos ejemplos de rectitud para los demás. Al meditar sobre la mejor forma de brindar estos ejemplos, pensé en una experiencia que tuve hace algunos años, mientras asistía a una conferencia de estaca. Durante la sesión general, me fijé en un niño que estaba sentado con su familia en la primera fila del centro de estaca. Yo me encontraba en el estrado.
En el transcurso de la reunión, empecé a darme cuenta de que si yo cruzaba las piernas, el niño hacía lo mismo. Si repetía la acción al revés, el niño me imitaba. Si me ponía las manos sobre el regazo, él hacía la misma cosa. Si descansaba el mentón en la mano, él también lo hacía. Hiciera lo que hiciera, él imitaba mis acciones, cosa que siguió hasta que llegó la hora de dirigirme a la congregación. Decidí ponerlo a prueba. Lo miré fijamente, asegurándome de que me prestara atención, y entonces moví las orejas. My wife told me not to say that. Mi esposa me dijo que no contara esto. Él trató en vano de hacerlo, pero lo vencí. Simplemente no podía menear las orejas. Se volvió hacia su padre, que estaba sentado junto a él, y le susurró algo, señalándose las orejas y después a mí. Cuando el padre miró en dirección a donde estaba yo, obviamente para ver si movía las orejas, me senté solemnemente, sin mover un músculo. El padre miró al hijo con algo de duda y vio que éste parecía algo derrotado. Por fin me sonrió tímidamente y se encogió de hombros. He pensado en esa experiencia a través de los años al considerar particularmente que cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a imitar el ejemplo de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros compañeros. El profeta Brigham Young dijo: nunca debemos permitirnos hacer nada que no estemos dispuestos a ver que nuestros hijos hagan. Debemos ponerles un ejemplo que deseemos que imiten. A ustedes, los que son padres o líderes de jovencitos, les digo lo siguiente: traten de ser la clase de ejemplo que los muchachos necesitan. El padre, naturalmente, debe ser el ejemplo principal. Y en verdad es afortunado el jovencito que tiene la bendición de un padre digno. Sin embargo, incluso una familia ejemplar, con padres diligentes y fieles, puede aprovechar toda la ayuda y todo el apoyo que pueda recibir de hombres buenos que en verdad se interesen. Tenemos también al muchacho que no tiene padre, o cuyo padre no está dando en estos momentos el mejor ejemplo. Para ese jovencito, el Señor ha proporcionado una red de ayudantes dentro de la iglesia. Obispos, asesores, maestros, líderes de escultismo, maestros orientadores. Si el programa del Señor está en vigor y funcionando debidamente, ningún jovencito de la iglesia deberá pasar la vida sin la influencia de hombres buenos. La eficacia de un obispo, asesor o maestro inspirado poco tiene que ver con las apariencias exteriores de poder o con la abundancia de los bienes de este mundo. Los líderes más influyentes son por lo general los que siembran en los corazones la devoción a la verdad, los que hacen que la obediencia al deber parezca ser la esencia de la masculinidad, los que transforman alguna cosa común en una oportunidad de vislumbrar la persona que aspiramos ser. Sin pasarlo por alto, y de hecho es nuestro ejemplo primordial, está nuestro Salvador Jesucristo, cuyo nacimiento fue predicho por profetas y ángeles que anunciaron su ministerio terrenal. Él crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Bautizado por Juan en el río conocido como Jordán, él comenzó su ministerio oficial entre los hombres. Jesús volvió la espalda a los engaños de Satanás. Y al deber que le asignó su Padre, dio la cara, entregó su corazón y dio su vida. Y qué vida sin pecado, desinteresada, noble y divina fue. Jesús trabajó, Jesús amó, Jesús prestó servicio, Jesús testificó. ¿Qué mejor ejemplo podríamos esforzarnos por imitar? Empecemos a hacerlo ahora mismo, esta misma tarde. Quedará desechado para siempre el viejo yo, y con él la derrota, la desesperanza, la duda y la incredulidad. Adquirimos vida nueva, una vida de fe, esperanza, valor y gozo. No hay tarea demasiado grande, no hay responsabilidad demasiado pesada, ni deber que sea una carga. Todas las cosas se hacen posibles. Hace muchos años hablé de alguien que tomó su ejemplo del Salvador, uno que permaneció firme y fiel, fuerte y digno a través de las tormentas de la vida. Con valentía magnificó sus llamamientos en el sacerdocio y sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Se llamaba Thomas Michael Wilson, hijo de Willie y Julie, de Lafayette, Alabama. Cuando era apenas un adolescente y él y su familia aún no eran miembros de la iglesia, contrajo cáncer, a lo que siguió la dolorosa terapia de radiación y más tarde la bendita entrada en remisión. Esa enfermedad hizo que su familia se diera cuenta que la vida no solo es preciosa, sino que también puede ser corta. Empezaron a interesarse en la religión a fin de soportar esos tiempos de tribulación. Posteriormente conocieron la iglesia y con el tiempo todos se bautizaron excepto el padre. Después de aceptar el Evangelio, el joven hermano Wilson añoraba la oportunidad de ser un misionero, a pesar de que tenía más edad que la mayoría de los jóvenes que iniciaban su servicio misional. Cuando tenía 23 años, recibió un llamamiento misional para servir en la misión Utah Salt Lake City. Los compañeros de misión del Elder Wilson describieron su fe como incuestionable, firme e inflexible. Él era un ejemplo para todos. Sin embargo, después de prestar servicio durante 11 meses, la enfermedad volvió. El cáncer óseo hizo necesario que se le amputara el brazo y el hombro. Aún así, él persistió en sus labores misionales. El valor y el ferviente deseo del Elder Wilson de permanecer en su misión conmovieron de tal forma a su padre, quien no era miembro, que investigó las enseñanzas de la iglesia y también se hizo miembro de ella. Me enteré de que una investigadora a quien el Elder Wilson había enseñado se había bautizado, pero deseaba que el Elder Wilson, por quien sentía gran respeto, la confirmara. Ella, acompañada de otras personas, viajó hasta el lecho del hospital donde estaba el Elder Wilson. Allí, poniendo la mano que le quedaba sobre la cabeza de ella, el Elder Wilson la confirmó miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mes tras mes, el Elder Wilson siguió su valioso pero doloroso servicio como misionero. Se dieron bendiciones, se elevaron oraciones, y debido a su ejemplo de dedicación, sus compañeros misionales vivieron más cerca de Dios. El estado del Elder Wilson se deterioró. Se acercaba el fin y debía regresar a casa. Pidió que se le permitiera servir un mes más y se le concedió la petición. Él depositó su fe en Dios
Y aquel en quien Thomas Michael Wilson confiaba en silencio, abrió las ventanas de los cielos y lo bendijo abundantemente. Sus padres, Willie y Julia, y su hermano Tony, vinieron a Salt Lake City para ayudar a su hijo y hermano a regresar a Alabama. No obstante, aún había una bendición que conceder, una por la que se había orado y que había sido añorada. La familia me invitó a acompañarlos al templo de Jordan River, donde se efectuaron esas sagradas ordenanzas que unen a las familias por la eternidad, así como por esta vida. Me despedí de la familia Wilson. Aún veo al Elder Wilson cuando me daba las gracias por haber estado con él y con sus seres queridos. Dijo, no importa lo que nos pase en la vida, siempre y cuando tengamos el Evangelio de Jesucristo y lo llevemos a la práctica. No importa si enseño el Evangelio de este o del otro lado del velo, siempre y cuando lo enseñe. ¡Qué valor! ¡Qué confianza! ¡Qué amor! La familia Wilson hizo el largo recorrido hasta su hogar en Lafayette, donde el elder Thomas Michael Wilson se deslizó de aquí a la eternidad. Fue sepultado allá con la placa misional puesta. Mis hermanos, al salir ahora de esta reunión general del sacerdocio, tomemos la determinación de prepararnos para nuestro momento de oportunidad y honrar el sacerdocio que poseemos mediante el servicio que prestemos, las vidas que habremos de bendecir y las almas que tendremos el privilegio de ayudar a salvar. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y pueden marcar la diferencia. Testifico de estas verdades en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.